¿Podrías sobrevivir en la oscuridad, rodeado de cadáveres, de peces carroñeros y el terror constante de quedarte sin aire, en una habitación con el agua al pecho y a más de 30 metros de profundidad? No, God, please, no, no! Yo creo que no podría. La situación que les acabo de plantear no es una película de terror, ni se trata de una sinopsis para una novela de Stephen King. Esto ocurrió de verdad. El protagonista de esta historia pasó casi 3 días en el fondo del mar, en un ataúd de acero llamado Yascon 4, esperando que un milagro, contra todo pronóstico, ocurriera, y ocurrió. Hoy en Book vs. Stream quiero contarles y mostrarles este milagro de supervivencia que incluso quedó grabado en video. La increíble y aterradora odisea de Harrison Okane. Por un extraño giro del destino, Harrison terminó siendo el único sobreviviente del hundimiento de un barco en alta mar. Harrison puede reclamar a día de hoy el título único de ser la única persona conocida en el mundo que ha sobrevivido en el fondo del mar durante 3 días. El 26 de mayo, a unas 20 millas de Escravos, en Nigeria, en medio de mares agitados tras 3 remolcadores, se balanceaban mientras asistían a un petrolero de la Chevron en el proceso de carga. De repente, a las 5 de la mañana, una ola gigantesca golpeó el remolcador Yascon 4, volcándolo por completo y hundiéndolo de inmediato. Debido a los problemas de piratería que hay en ese golfo, o sea, en toda esa zona, el protocolo de seguridad indicaba a los 12 tripulantes que debían mantenerse durante todo este proceso dentro de los camarotes. Lamentablemente, esta regla demoró la evacuación cuando el barco comenzó a hundirse, ya que todos estaban encerrados, excepto Harrison, quien, recuerdan, el cocinero, quien había salido en ese momento en ropa interior al baño. Simplemente el tipo se salvó porque simplemente salió a usar el retrete o la taza del baño, como ustedes le quieren llamar. Cuando el barco se volcó y el agua irrumpió, Harrison tuvo que forzar la puerta metálica del baño contra una pared de agua. La presión era tan fuerte que no pudo seguir a sus compañeros, quienes estaban intentando llegar a la escotilla de emergencia. Vio con horror cómo una ola se llevaba a 3 de ellos. Luego el agua lo arrastró por un estrecho pasillo hacia otro baño del interior de un camarote. Aturdido y golpeado, pero milagrosamente vivo, Harrison se aferró a todo lo que pudo encontrar para mantener la cabeza fuera del agua. El barco se hundió de inmediato a unos 30 metros de profundidad, quedando boca abajo en el lecho marino. De inmediato, como podrán imaginarse, se lanzó todo un operativo de rescate con barcos y helicópteros. Un equipo de buzos localizó el naufragio y lo marcó con boyas. Golpearon varias veces el casco, pero Harrison, quien también golpeó desde el interior, tratando de comunicarse con ellos, gritándoles: "Hey, come on guys, estoy aquí", pues los buzos no escucharon sus gritos, por lo que las operaciones de rescate simplemente fueron canceladas. Tras casi un día atrapado, Harrison reunió el valor suficiente para dejar su pequeña cápsula de aire y a oscuras nadó hasta la oficina del ingeniero y, milagrosamente, allí encontró otras burbujas de aire. Imagínense esta situación: estaba con el agua al pecho, pero según él calculó tenía como 1,5 metros de altura, un pequeño espacio cargado de oxígeno que se convirtió en su única esperanza de vida. Resuelto el primer problema, la falta de oxígeno, Harrison se enfrentó a otro problema: el frío. Como podrán imaginarse, a 30 metros de profundidad las aguas estaban heladas y Harrison se enfrentaba a una posible hipotermia. No olviden que estaba en calzoncillos. Tanteando en la oscuridad, encontró herramientas y con ellas arrancó algunos trozos de paneles de las paredes. Con un colchón que se encontró flotando y esos trozos de paneles que había arrancado, fabricó una especie de plataforma que mantuvo la parte superior de su cuerpo fuera del agua, reduciendo temporalmente la pérdida de calor. Imagínense todo lo que estaba pasando por la mente de este hombre. Estaba hambriento, sediento, temblando y en completa oscuridad. Harrison estaba simplemente aterrado. Según iban pasando las horas, Harrison comenzó a escuchar extraños sonidos en la oscuridad y un olor muy desagradable. Un olor como a podrido. Y ese olor es exactamente lo que todos se están imaginando. Lo que Harrison estaba oliendo eran los cuerpos en descomposición de sus compañeros.
No me puedo imaginar una escena más terrorífica que esa, porque para empeorar la situación, los extraños golpes se transformaron en sonidos aterradores, en mordiscos y en sacudidas. Ya fueran tiburones o algún otro tipo de pez, el punto es que Harrison podía escuchar cómo los cuerpos de sus compañeros eran devorados por las criaturas marinas a solo varios metros de donde él se encontraba. Mientras tanto, llegó al área del naufragio un barco de apoyo para buceo. La empresa matriz de Jascon 4 contrató a un equipo de buzos profesionales para recuperar los cuerpos de las víctimas. Los 6 buzos sabían que sería una misión súper difícil, muy complicada, pues no solo se trataba de localizar los cadáveres, sino que el barco estaba boca abajo y hundido en el fondo del océano, lo que generaba una visibilidad muy pobre. El equipo de buceo tardó más de 1 hora en abrir una sola puerta de las tantas puertas metálicas que tenía para poder entrar al barco. Adentro todo estaba desorientado, el techo estaba abajo, el piso estaba arriba, el agua turbia estaba llena de muebles, de cadáveres y todo tipo de obstáculos peligrosos para recuperar estos cuerpos y también para la vida de los buzos. Recuerden, estaban nadando prácticamente en aguas oscuras. Se decidió explorar con mucho cuidado. Habían recuperado 4 cuerpos cuando uno de los buzos decidió subir por una de las escaleras hacia la cubierta principal. De repente, como si se tratara de una película de terror, algo salió de la oscuridad y lo tocó. Esta es la versión del buzo. La versión de Harrison, imagínense lo que este hombre narró. Harrison ya había perdido casi todas las esperanzas, pero entonces escuchó un ruido parecido al ancla de un barco. Luego, martillazos en el casco. Comprendió que eran buzos que estaban intentando entrar al barco. Si de alguna manera lograban hacerlo, él tenía que ponerse en contacto con ellos. Era su última esperanza de vida. Primero golpeó con las pocas fuerzas que le quedaban las paredes, pero comprendió muy pronto que los buzos no lo estaban escuchando. Entonces vio una luz al final del pasillo, una linterna de buzo pasando por entre los pasillos. Harrison se lanzó al agua, tomó aire y nadó entre la oscuridad para intentar tocar al buzo, para decirle: mira, hey boy, guy, estoy aquí. Por desgracia, el buzo desapareció y Harrison tuvo que regresar a su escondite. Pero entonces, cuando todas las esperanzas se estaban desvaneciendo, ocurrió el milagro. Un momento mágico, algo que quedó grabado como uno de los más increíbles rescates de la historia. El buzo vio una mano y creyó que se trataba de otro cadáver. Tocó la mano y esta le apretó los dedos. Estaba vivo. El buzo gritó a través del micrófono que tenía conectado a la máscara: está vivo, encontré a uno vivo, increíble. Just keep him there and keep him calm, okay? All right, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. All right. All right. Right, let's get that hat on his head so we can reduce the CO2, please. Los buzos no lo podían creer, estaban presenciando un milagro, pues no había otra manera de poderlo describir. Piensen en esto, imagínense en esto. La profundidad máxima para buceo recreativo es de 40 metros y normalmente a 30 metros no se debe estar más de 20 minutos. La burbuja de aire que le permitió a Harrison sobrevivir durante 3 días creó una especie de cámara de oxígeno presurizada. El espacio, según relataron los buzos rescatistas, sería de unos 6 metros cúbicos. Allí habría suficiente oxígeno para sobrevivir, digamos que unos 2 días y medio. Harrison había estado en ese espacio más de 60 horas. Si esto no es un milagro, yo no sé cómo llamarlo de otra manera. Para rescatarlo, primero le colocaron una mascarilla de oxígeno. En la superficie, el equipo consultaba con médicos y expertos sobre cómo ayudarlo y todos llegaron a la misma conclusión: no lo podían subir. ¡Qué locura! Si Harrison subía directamente, las burbujas de nitrógeno en su sangre podían causarle desde dolores hasta parálisis total, fallos cardíacos o la muerte. Por eso
Lo primero que decidieron hacer fue tratarlo como a un buzo de saturación. Pasó más de 20 minutos adaptándose a la mascarilla. Luego le colocaron un casco especial de buceo y un arnés. Todos temían que entrara en pánico, pero después de lo que Harrison había vivido, el tipo simplemente se mantenía en calma. Después de lo que había pasado, Harrison estaba en un punto que el miedo le tenía miedo. Entre todos los buzos lo guiaron por los estrechos pasillos hasta una campana de buceo, la cual lo llevó hasta la superficie. Llegó arriba alrededor de las 7 de la noche del martes 28 de mayo. Desorientado, pensaba que solo había estado unas 12 horas bajo el agua. Se sorprendió al saber que llevaba más de 2 días a más de 30 metros de profundidad. Desde la campana fue llevado a una cámara de descompresión, donde permaneció otros 2 días y medio más o menos, hasta que su cuerpo se ajustó a la presión normal. De los 12 tripulantes del Yascon 4, los buzos recuperaron 10 cuerpos. Rescataron a Harrison y el cuerpo número 12 o la víctima número 12 nunca fue encontrada. Harrison se recuperó por completo y regresó a su ciudad natal de Nigeria. No asistió a los funerales por temor a las reacciones de los familiares, pues los nigerianos son muy religiosos y muy supersticiosos. Y es que desde que se supo que Harrison fue el único sobreviviente, las comunidades religiosas dijeron que se había salvado gracias a la magia negra y a la brujería. Imagínense ustedes. Hasta el día de hoy, Harrison sufre de estrés postraumático. Su esposa cuenta que a veces despierta gritando, convencido de que está bajo el agua. En una entrevista que dio, Harrison declaró que le hizo a Dios una promesa: si me salvas, nunca volveré al mar. Créanme que hasta el día de hoy Harrison continúa cumpliendo su promesa. La historia de Harrison o Kene nos recuerda que la línea entre la vida y la muerte puede ser tan delgada como una puerta de metal. Pero también nos deja una pregunta en el aire. ¿Qué hace que un ser humano luche, sobreviva y no se rinda, incluso cuando lo ha perdido todo? Si esta historia te estremeció, si te mantuvo al filo del asiento, hay una novela que no es que debes, es que tienes que leer. Una obra que, aunque fue escrita hace más de 300 años, sigue siendo una joya absoluta para los amantes del género de la supervivencia extrema. Estamos hablando de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Esta historia no es solo el relato de un náufrago, es la historia de cómo Robinson sobrevive completamente solo en la isla desierta, en una isla desierta, durante, escuchen esta bestialidad, durante 28 años, sin tecnología, sin ayuda, solo con su ingenio y su fuerza de voluntad. Familia, les quiero pedir un favor, se los quiero pedir de corazón. Lean. Leer les puede servir de terapia, los puede alejar del tanto tiempo que estamos pasando delante de los celulares, nos puede alejar un poco más de las redes sociales que tan tóxicas están últimamente. Leer puede transformarse en una terapia. Familia, si les gusta este tipo de contenido, ya saben, suscribirse, dejarme un like, un comentario, para mí significaría un montón en cuanto a apoyo para seguir, en cuanto a motivación para poder seguir creando este tipo de contenido. Ya llevo tiempo pensando que si 1 millón de personas vieran este video y de ese 1 millón una persona es capaz de leerse un libro gracias a una de las recomendaciones que yo les di, pues para mí habrá sido un éxito total. Un abrazo gigante, los quiero un montón y los espero en el próximo video.